En la oscuridad total del Ártico, mientras el convoy avanzaba lentamente entre olas negras y hielo invisible, una señal apareció en la pantalla del radar del crucero británico Belfast. No era una sombra cualquiera ni un eco dudoso provocado por el mal tiempo. Era grande, rápida, y se cerraba sobre ellos con una determinación inquietante. Se trataba del Scharnhorst, un crucero de batalla alemán casi 3 veces más grande, armado con cañones capaces de borrar al Belfast de la superficie del mar con una sola andanada. Sin embargo, aquella noche la ventaja no estaba en el acero ni en el calibre, sino en la tecnología. Gracias a su radar de última generación, el Belfast podía ver a su enemigo incluso cuando la nieve y la noche lo ocultaban todo. Décadas antes, Scapa Flow, en las Islas Orcadas de Escocia, había sido considerado el fondeadero más seguro del Reino Unido. Un laberinto natural de islas, bajos y estrechos pasos, protegía a la flota principal británica de cualquier amenaza directa. Allí descansaban los grandes buques, a salvo de tormentas y ataques, respaldados por defensas costeras fijas. Esa sensación de seguridad marcó a generaciones enteras de marinos británicos, hasta que la guerra cambió las reglas para siempre. En la mañana del 3 de septiembre de 1939, mientras la flota metropolitana ocupaba sus posiciones de guerra, el capitán Guy A. Scott, a bordo del HMS Belfast, recibió un breve mensaje poco después de las 11:40. La orden era clara y definitiva: comenzar las hostilidades contra Alemania de inmediato. Con esa señal, el crucero ligero de la clase Town, con más de 600 pies de eslora y un desplazamiento cercano a las 10.000 toneladas, dejó atrás la calma relativa del fondeadero y se adentró en un conflicto global. Durante los primeros días de la guerra, el Belfast asumió una tarea poco glamorosa pero esencial, la del bloqueo naval británico. Patrulló los accesos del norte, vigilando los pasos entre las Orcadas y el Mar del Norte, buscando cualquier barco que intentara burlar el cerco. Sus más de 760 tripulantes operaban 4 torretas triples de cañones de 6 pulgadas, capaces de alcanzar objetivos a más de 14 millas, mientras el barco se convertía en una pieza clave del control marítimo. El 9 de octubre, el Belfast detuvo a un buque que enarbolaba bandera sueca y se identificaba como el mercante Anona. Sin embargo, una inspección minuciosa reveló el engaño. En realidad, se trataba del transatlántico alemán Cap Norte, que intentaba regresar desde Brasil, ocultando su verdadera identidad. Para el anochecer, una tripulación de presa había tomado el control del buque y lo dirigía hacia Kirkwall, confirmando que la guerra naval sería también un juego de astucia y engaños. Mira el vídeo hasta el final y escribe en los comentarios qué opinas de esta historia, porque lo que ocurrió después cambiaría para siempre la percepción de seguridad de la flota británica. En octubre de 1939, mientras el Belfast permanecía fondeado en Scapa Flow, una sensación inquietante comenzó a recorrer silenciosamente la base naval. En la noche oscura y aparentemente tranquila, un sonido sordo y lejano cruzó el agua y rebotó entre los cascos anclados. Al principio nadie comprendió qué había ocurrido, pero pronto la noticia se propagó de cubierta en cubierta con una rapidez escalofriante. Un submarino alemán había logrado penetrar el corazón mismo del fondeadero y había lanzado torpedos contra el acorazado Royal Oak, alcanzándolo mientras se encontraba amarrado dentro del puerto. El ataque fue devastador. Más de 800 marineros perdieron la vida en cuestión de minutos, atrapados en sus compartimentos mientras el buque se escoraba y se hundía lentamente en las aguas que hasta entonces se consideraban inexpugnables. Para la tripulación del Belfast, aquel momento marcó el fin definitivo de la ilusión de invulnerabilidad de la flota metropolitana. Si el enemigo podía golpear allí, ningún lugar era realmente seguro. Poco después, el Belfast levó anclas y puso rumbo a Loch Ewe. A bordo, el ambiente había cambiado por completo. Ya no se hablaba de Scapa Flow como un refugio absoluto, sino como un recordatorio de que la guerra había alcanzado incluso los espacios más protegidos del Imperio Británico. Sin embargo, el golpe más duro para el crucero aún estaba por llegar. En la mañana del 21 de noviembre, mientras participaba en ejercicios rutinarios de tiro frente a la costa oriental de Escocia, la tripulación se encontraba en puestos de combate.
De pronto, sin ninguna advertencia previa, el casco del Belfast se estremeció violentamente. Una explosión masiva sacudió el buque desde abajo, levantando la sección de proa con una fuerza suficiente como para deformar su estructura interna. Durante los primeros instantes, muchos creyeron que se trataba de una falla interna o de un accidente durante las maniobras. La realidad era mucho más peligrosa. El Belfast había activado una mina magnética alemana, diseñada para detonar al detectar la firma magnética de grandes masas de acero. Miles de toneladas de metal británico habían pasado sobre el artefacto oculto, desencadenando una explosión que recorrió el barco como una ola invisible. Aunque el agujero abierto bajo una de las salas de calderas era relativamente pequeño, la onda expansiva se propagó por toda la estructura. Esa misma noche, más de 20 oficiales y marineros fueron evacuados a hospitales con heridas que iban desde fracturas hasta quemaduras graves. Otros tantos presentaban lesiones menores. Cuando los equipos de control de daños completaron su evaluación inicial, el diagnóstico fue alarmante. Maquinaria perfectamente alineada desde su construcción estaba fuera de lugar, las cubiertas se encontraban deformadas y la quilla se había arqueado hacia arriba varios centímetros. El Belfast estaba gravemente herido, y su guerra acababa de detenerse de forma abrupta. A comienzos de enero de 1940, quedó claro que el Belfast no podría volver al combate en un futuro cercano. Los daños estructurales causados por la mina magnética eran más graves de lo que se había pensado inicialmente. Aunque el casco no había sido perforado de forma catastrófica, el impacto había recorrido toda la eslora del buque, afectando a sistemas vitales que no podían repararse de manera rápida ni sencilla. La decisión fue inevitable. El crucero fue retirado por completo del servicio activo y enviado a un prolongado proceso de reparación y reconstrucción. Su tripulación fue dispersada entre otros buques de la flota, mientras el Belfast permanecía inmóvil, convertido en un recordatorio silencioso de lo vulnerable que incluso un moderno buque de guerra podía ser ante nuevas armas. Durante meses, ingenieros navales inspeccionaron cada sección del barco, descubriendo que la explosión había desalineado ejes, deformado mamparos internos y comprometido la rigidez general de la estructura. No se trataba solo de reparar, sino de replantear el propio diseño para sobrevivir a una guerra que avanzaba rápidamente en el terreno tecnológico. Con el paso del tiempo, el proyecto dejó de ser una simple reparación y se transformó en una reconstrucción profunda. El casco fue reforzado, la protección lateral aumentada y se corrigieron debilidades estructurales detectadas tras el ataque. Pero el cambio más importante no estaba en el acero, sino en los sistemas que pronto definirían el futuro del combate naval. El Belfast sería equipado con una suite de radares completamente nueva, diseñada para detectar objetivos de superficie y aeronaves mucho más allá del alcance visual. Durante casi 3 años, el crucero permaneció fuera de combate mientras la guerra continuaba sin él. Cuando finalmente fue reincorporado a la Royal Navy, el 3 de noviembre de 1942, el Belfast ya no era el mismo buque que había zarpado al inicio del conflicto. Reapareció como el buque insignia del 10º Escuadrón de Cruceros, bajo el mando del contraalmirante Robert Burnett, con el capitán Parr al frente de una nave profundamente modernizada. El nuevo Belfast combinaba una estructura más resistente con sistemas de control de tiro por radar que permitían combatir con precisión incluso en la oscuridad total o bajo condiciones meteorológicas extremas. Sus sensores podían localizar contactos de superficie a largas distancias y advertir con antelación la aproximación de aeronaves enemigas. Aquella transformación lo convertía en uno de los buques más avanzados de toda la flota británica, preparado para regresar a una de las rutas más peligrosas de la guerra. Casi de inmediato, recibió una misión que pondría a prueba cada mejora instalada: escoltar convoyes árticos desde Gran Bretaña e Islandia hasta los puertos soviéticos, atravesando mares infestados de submarinos y bajo constante amenaza aérea. El Belfast estaba de vuelta, y el verdadero desafío apenas comenzaba. El regreso del Belfast al servicio activo coincidió con una de las misiones más peligrosas de toda la guerra naval. Los convoyes árticos que navegaban desde Gran Bretaña e Islandia hacia los puertos soviéticos transportaban tanques, aviones, municiones
y suministros vitales para el frente oriental. Aquellas rutas atravesaban mares cubiertos de hielo, azotados por tormentas constantes y vigilados por submarinos y aviones enemigos. Para muchos marineros, el Ártico resultaba incluso más temible que el Atlántico, ya que el frío extremo podía matar con la misma rapidez que un proyectil enemigo. El Belfast fue asignado a estas escoltas casi de inmediato tras su reincorporación. Gracias a su moderno radar, podía detectar amenazas mucho antes que otros buques, convirtiéndose en los ojos del convoy durante largas noches sin amanecer. La tripulación aprendió a operar en condiciones extremas, con cubiertas de hielo, visibilidad reducida y un enemigo que podía atacar desde cualquier dirección. Cada travesía era una prueba de resistencia física y mental. A finales de diciembre de 1943, el Belfast formaba parte de la escolta del convoy JV-55B, compuesto por 19 mercantes cargados hasta el límite. Sin que los británicos lo supieran con certeza, el enemigo ya había detectado su salida. En el norte de Noruega, aguardaba el Scharnhorst, el último gran crucero de batalla alemán aún operativo, una amenaza capaz de destruir todo el convoy si lograba alcanzarlo sin oposición. Las interceptaciones de inteligencia habían advertido de la posible presencia del Scharnhorst, y el almirante Sir Bruce Fraser decidió tender una trampa cuidadosamente planificada. Mientras el Belfast, junto con los cruceros Sheffield y Norfolk, escoltaba directamente al convoy, una fuerza pesada encabezada por el acorazado Duke of York permanecía más al suroeste, lista para intervenir en el momento decisivo. El plan dependía de una sola cosa: detectar al enemigo antes de que éste pudiera golpear. En la mañana del 26 de diciembre, entre mares embravecidos y cortinas de nieve, las pantallas de radar del Belfast comenzaron a mostrar un eco preocupante. Un gran buque avanzaba desde el norte, acercándose con rapidez. No había dudas. El Scharnhorst estaba allí, cazando en la oscuridad. La calma tensa que reinaba a bordo dio paso a una concentración absoluta. Cada orden, cada ajuste de rumbo y cada cálculo de tiro podía decidir el destino del convoy y del propio Belfast. El enfrentamiento que se avecinaba no sería una simple escaramuza, sino una batalla decisiva en las aguas heladas del Ártico, donde la tecnología, la disciplina y la sangre fría serían tan importantes como el poder de los cañones. A medida que la distancia se reducía entre las formaciones, el mar se volvía cada vez más hostil. Olas altas golpeaban los cascos y las ráfagas de nieve reducían la visibilidad a menos de 1 milla, creando un escenario en el que los ojos humanos eran prácticamente inútiles. En esas condiciones, el radar del Belfast se convirtió en el elemento decisivo. Poco después de las 9 de la mañana, los operadores confirmaron con total claridad que el contacto detectado era un gran buque de superficie que avanzaba directamente hacia el convoy. No había margen para la duda ni para la retirada. Cuando el alcance descendió a unas 13.000 yardas, el contraalmirante Burnett dio la orden de abrir fuego desde el puente del Belfast. Casi de inmediato, los cañones del Sheffield y del Norfolk se unieron al ataque. Las torretas disparaban guiadas únicamente por datos de radar, ya que la cortina de nieve hacía imposible ver al enemigo a simple vista. Aún así, las salvas británicas comenzaron a caer con precisión creciente sobre la posición del crucero de batalla alemán. El Scharnhorst respondió sin demora. Sus poderosos cañones lanzaron proyectiles hacia las siluetas invisibles de los cruceros británicos, levantando columnas de agua alrededor de ellos. Durante varios minutos, ambos bandos intercambiaron fuego en una batalla casi fantasmal, donde el estruendo de los disparos y el temblor del casco eran las únicas certezas en medio del temporal. Entonces, llegaron los primeros impactos decisivos. 2 proyectiles británicos alcanzaron la superestructura de proa del Scharnhorst. Uno de ellos dañó gravemente sus sistemas de control de tiro, dejando al buque alemán prácticamente ciego. A partir de ese momento, sus artilleros se vieron obligados a disparar guiándose únicamente por los destellos que creían ver entre la nieve. Sin embargo, el Belfast y el Sheffield utilizaban una nueva pólvora de bajo destello que apenas producía luz visible al disparar, privando al enemigo de referencias claras para apuntar.
Convencido de que se enfrentaba a un acorazado, y no solo a cruceros, el comandante alemán decidió romper el contacto. El Scharnhorst viró hacia el sur y aumentó la velocidad al máximo, alcanzando un ritmo que los buques británicos apenas podían igualar en aquel mar embravecido. Poco a poco, la distancia aumentó hasta que el eco desapareció por completo de las pantallas del radar del Belfast. Por un momento, pareció que el enemigo había escapado, pero en las aguas del Ártico, la caza aún no había terminado, y el Belfast continuaba atento, sabiendo que el crucero de batalla alemán seguía allí, buscando una nueva oportunidad para atacar. Varias horas después del primer enfrentamiento, cuando el temporal parecía tragarse cualquier rastro del enemigo, los operadores de radar del Belfast volvieron a llamar la atención del puente. Un nuevo eco aparecía al noreste, avanzando con decisión. El Scharnhorst había regresado, rodeando la formación británica para intentar atacar el convoy desde otro ángulo. La maniobra demostraba que el crucero de batalla alemán seguía siendo una amenaza mortal y que la batalla aún estaba lejos de resolverse. Una vez más, los cañones abrieron fuego a gran distancia. En esta ocasión, el intercambio fue más violento y preciso. El Scharnhorst, aunque parcialmente cegado, logró ajustar su tiro. 2 proyectiles de 11 pulgadas impactaron en el Norfolk, destrozando una de sus torretas y dañando gravemente su radar. La explosión recorrió su superestructura, dejando al crucero parcialmente inutilizado y reduciendo de forma crítica la capacidad de la fuerza británica para mantener el contacto. Los destructores asignados a Burnett intentaron aproximarse para lanzar ataques con torpedos, pero el mar embravecido y la velocidad del buque alemán frustraron cada intento. El Scharnhorst se mantenía fuera de alcance, usando su potencia y maniobrabilidad para controlar la distancia. Tras el segundo intercambio de fuego, el comandante alemán decidió romper contacto una vez más y puso rumbo al sur, ordenando a sus escoltas que localizaran el convoy mientras él se retiraba hacia aguas noruegas. Durante horas, el crucero de batalla avanzó a máxima velocidad, alejándose progresivamente de los cruceros británicos. A bordo del Belfast, la situación comenzó a volverse desesperada. Primero el Sheffield y luego el Norfolk informaron de problemas en sus máquinas y comenzaron a quedarse atrás, incapaces de mantener el ritmo en aquellas condiciones extremas. Poco a poco, el Belfast quedó solo, siguiendo a un enemigo que lo superaba en potencia de fuego en una proporción abrumadora. Cada miembro de la tripulación era consciente del peligro. Si el comandante alemán se daba cuenta de que solo un crucero ligero lo estaba siguiendo, una sola andanada bien colocada bastaría para destruirlo. Aún así, el Belfast mantuvo el contacto, transmitiendo continuamente la posición del Scharnhorst y ganando tiempo. En algún lugar al sur, luchando contra la tormenta, el acorazado Duke of York avanzaba a toda velocidad para cerrar la trampa. El destino de la batalla dependía ahora de que el Belfast resistiera lo suficiente sin ser descubierto. Mientras el Belfast continuaba siguiendo al Scharnhorst, el acorazado Duke of York se abría paso lentamente a través de la tormenta, su enorme casco cortando las olas mientras los artilleros mantenían los ojos fijos en los indicadores de radar. La distancia entre ambos bandos comenzaba a disminuir y cada minuto contaba. A bordo del Belfast, la tensión era palpable. Los hombres sabían que su misión consistía en mantener al enemigo a la vista, servir como guía y, sobre todo, sobrevivir al poder de fuego que los superaba 3-1. Cada miembro de la tripulación estaba preparado para reaccionar al instante ante cualquier maniobra inesperada del crucero de batalla alemán. A las 4:15 de la tarde, después de horas de persecución a través de mares embravecidos y ráfagas de nieve, los radares del Duke of York finalmente detectaron al Scharnhorst a más de 45.000 yardas. Con cada momento que pasaba, la distancia se reducía y la formación británica se preparaba para el ataque decisivo. El Belfast, a pesar de ser un crucero ligero, estaba a punto de desempeñar un papel crucial en la apertura de la fase final de la batalla. A las 4:48, el Belfast lanzó sus bengalas iluminantes hacia el cielo ártico. Los destellos blancos explotaron sobre las olas, bañando al Scharnhorst en una luz intensa que revelaba su posición exacta a la artillería pesada británica. Era un acto de coraje y precisión,
exponer al enemigo bajo condiciones de visibilidad mínima para permitir que los cañones de mayor calibre hicieran su trabajo. Cada bengala iluminaba el glaciar de nieve y el acero del crucero alemán, marcando un blanco para las armas que podían cambiar el rumbo de la batalla. Minutos después, las torretas delanteras del Duke of York abrieron fuego sobre el Scharnhorst desde unas 11.920 yardas. La primera salva impactó en la proa del crucero de batalla alemán, inutilizando ambas torretas delanteras y dejando fuera de servicio su capacidad principal de fuego. Otra salva destruyó el hangar de aeronaves, eliminando cualquier posibilidad de apoyo aéreo cercano. El Scharnhorst, sorprendido y parcialmente ciego, trató de virar al norte para romper contacto, pero el Belfast y el Norfolk ya estaban posicionados estratégicamente, bloqueando cualquier intento de escape directo y forzando al comandante alemán a maniobrar bajo una lluvia de proyectiles. El escenario estaba listo para que la superioridad británica, combinando tecnología, estrategia y audacia, diera el golpe final. Cada disparo del Duke of York y cada maniobra del Belfast contribuyeron a un cerco que comenzaba a cerrar lentamente sobre uno de los buques más temidos del enemigo. El Scharnhorst luchaba por mantener la velocidad y el rumbo, intentando evadir los proyectiles que caían desde todas las direcciones. La tormenta ártica no cesaba, mezclando nieve, olas gigantes y viento helado, pero los británicos mantenían la disciplina y la concentración. Cada torreta, cada calculadora de tiro, cada operador de radar sabía que la vida de cientos de hombres dependía de la precisión de sus acciones. A medida que la distancia se acortaba, los impactos británicos se hacían cada vez más letales. Las andanadas alcanzaron la superestructura y la proa del crucero alemán, provocando incendios y averías críticas en sus sistemas de control de artillería. Sus gunners, desesperados, intentaban apuntar a los destellos que apenas podían distinguir entre la nieve y el humo, mientras la artillería del Duke of York y los cruceros aliados barrían su línea de fuego. La acumulación de daños era imparable. Torretas inutilizadas, radares fuera de servicio y compartimentos inundados comenzaron a limitar la movilidad y la capacidad de maniobra del Scharnhorst. El comandante alemán, consciente de que no podía enfrentarse al poder combinado británico, trató de virar al este, intentando correr paralelo a la formación enemiga. Sin embargo, Belfast y Norfolk bloqueaban su camino, obligándolo a mantener una línea de avance vulnerable. Cada proyectil caía sobre secciones críticas, provocando explosiones secundarias y daños estructurales que comenzaban a comprometer la estabilidad del buque. La sensación de inevitabilidad se apoderó de la tripulación alemana. El coloso de acero que una vez había dominado los mares se encontraba ahora atrapado y castigado por un enemigo meticuloso y decidido. A las 7:45 de la tarde, tras horas de fuego ininterrumpido y maniobras desesperadas, el Scharnhorst, gravemente dañado y con compartimentos inundados, comenzó a inclinarse. Su proa se hundió lentamente bajo el peso de los impactos y el agua que entraba por múltiples puntos. La artillería aún disparaba de forma esporádica, pero la eficacia había desaparecido. Los hombres apenas podían ver sus objetivos. Finalmente, el coloso alemán volcó y se hundió en las gélidas aguas árticas, llevándose consigo a 1.932 de sus tripulantes. Solo 36 sobrevivientes fueron rescatados por los destructores británicos, marcando el fin del último gran crucero de batalla alemán. Con la destrucción del Scharnhorst, los convoyes árticos quedaron libres de la amenaza de los buques de guerra alemanes, y la Royal Navy pudo asegurar de forma definitiva las rutas vitales hacia la Unión Soviética. El Belfast, a pesar del esfuerzo extremo y la tensión sostenida, había cumplido su papel crucial: guiar la fuerza británica, mantener el contacto y facilitar la victoria en una de las batallas más importantes del teatro ártico. Tras la victoria en North Cape, el Belfast regresó a Scapa Flow para reabastecerse y reparar daños menores. La tripulación respiraba con cierta calma, pero la guerra nunca daba tregua. Su reputación como buque de escolta confiable y resistente se consolidó, y pronto la flota británica tenía planes que involucraban al crucero en operaciones aún más audaces. En el fiordo de Alta, en el norte de Noruega, permanecía el Tirpitz,
el último acorazado de la Marina alemana, protegido por redes antitorpedo, baterías antiaéreas y las empinadas paredes del fiordo. Su mera existencia obligaba a desplegar fuerzas británicas considerables, limitando recursos que podían utilizarse en otros frentes. La Operación Tungsten fue diseñada para neutralizar esta amenaza. Consistió en un ataque aéreo lanzado desde portaaviones, con 42 bombarderos Barracuda escoltados por 80 cazas, que se dirigieron directamente al Tirpitz para golpear su cubierta blindada. El Belfast navegó como parte de la fuerza de cobertura, protegiendo a los portaaviones mientras sus aviones se acercaban al objetivo. El 3 de abril de 1944, los bombarderos descendieron sobre el Tirpitz, enfrentándose a intensos disparos antiaéreos, y lograron impactar 14 veces en minutos, inmovilizando al acorazado y provocando incendios que la tripulación alemana luchaba por controlar. El éxito de la operación fue total. El Tirpitz quedó fuera de combate durante 2 meses, liberando recursos británicos para otros objetivos estratégicos. Poco después, el Belfast volvió a Scapa Flow, llevando a bordo al rey Jorge VI durante su visita a la flota antes de la invasión más grande en la historia, el desembarco en Normandía. Preparado para apoyar la operación, el crucero, bajo el mando del contraalmirante Frederick Dalrymple Hamilton, se convirtió en el buque insignia de la Fuerza de Bombardeo encargado de apoyar los desembarcos británicos y canadienses en las playas Gold y Juno, con su artillería de 6 pulgadas. El 6 de junio de 1944, después de un retraso de 24 horas debido al mal tiempo, el Belfast abrió fuego al amanecer, disparando contra las defensas alemanas que dominaban los accesos a Gold Beach. Sus proyectiles surcaron millas hasta la línea de costa. Su objetivo era claro: silenciar la artillería enemiga y permitir que la infantería avanzara sin ser barrida por fuego directo. Durante los días siguientes, el Belfast continuó proporcionando apoyo de fuego a demanda, destruyendo posiciones defensivas, interrumpiendo contraataques y asegurando que las tropas aliadas consolidaran sus posiciones en tierra. En menos de 2 semanas, el crucero había disparado cientos de proyectiles, contribuyendo decisivamente a la liberación de Francia. Por su artillería, precisión y resistencia, el Belfast se ganó un lugar imborrable en la historia de la Royal Navy, habiendo participado activamente desde los fríos mares del Ártico hasta las playas de Normandía. Tras su heroica participación en Europa, el Belfast se preparó para nuevos desafíos en el Pacífico. Durante su extensa modernización posterior a Normandía, sus cubiertas y camarotes se adaptaron a condiciones tropicales, y su artillería antiaérea fue reforzada para enfrentar la amenaza de los kamikazes que ya habían demostrado ser devastadores para la flota aliada. Sus hangares vacíos se transformaron en alojamientos para la tripulación, y cada sistema fue optimizado para la guerra en mares lejanos y climas extremos. En junio de 1945, con Europa finalmente en paz y Alemania derrotada, el Belfast zarpó rumbo al Pacífico, llegando a Sídney el 7 de agosto, donde se convirtió en buque insignia del segundo escuadrón de cruceros de la Flota del Pacífico británica. Estaba listo para unirse a la Operación Downfall, la planeada invasión de Japón, que nunca se concretó debido a la rendición japonesa el 15 de agosto. Así, el Belfast permaneció operativo, intacto y con su historia aún por escribir. En los años posteriores, el crucero continuó prestando servicio activo en Asia durante una paz tensa. En junio de 1950, cuando estalló la Guerra de Corea, el Belfast fue rápidamente enviado bajo mando de las Naciones Unidas para apoyar a las fuerzas aliadas. Operando desde puertos japoneses, brindó cobertura naval y bombardeo costero cerca de Yeongduk y otras posiciones clave, disparando cientos de proyectiles con precisión letal. Durante 2 años, navegó las peligrosas aguas coreanas, interrumpiendo rutas de suministro, atacando concentraciones enemigas y protegiendo a las fuerzas aliadas, demostrando nuevamente su valía en condiciones extremas. Su única baja durante el conflicto ocurrió en julio de 1952, cuando un proyectil enemigo alcanzó uno de sus compartimentos delanteros, causando una víctima mortal y varios heridos. A pesar de ello, la nave había recorrido más de 80.000 millas en zona de combate
y había disparado más de 8.000 proyectiles desde su artillería principal, consolidando su reputación como un buque de fuego directo, reconocido incluso por oficiales extranjeros. Tras su regreso a Gran Bretaña en septiembre de 1952, el Belfast fue puesto en reserva, debido a los recortes de defensa y al creciente coste de mantener cruceros pesados en tiempos de paz. En la década de 1970, cuando la amenaza de ser desguazado se volvió real, el contraalmirante Morgan Giles, antiguo comandante del buque y ahora miembro del Parlamento, lideró la campaña para salvarlo. Gracias a su esfuerzo, el Belfast fue remolcado hasta Londres y colocado sobre el Támesis frente a la Torre de Londres, donde permanece hoy como museo flotante. Este crucero, que sobrevivió a una mina magnética, combatió en los mares del Ártico, apoyó el desembarco de Normandía y luchó en Corea. Ahora se mantiene como un testimonio vivo del coraje, la tecnología y la perseverancia de la Royal Navy. Su historia sigue inspirando, recordándonos que incluso en los tiempos más oscuros, la determinación y el ingenio pueden cambiar el curso de la guerra. Si te ha gustado esta historia, no olvides dar like, dejar tu comentario sobre lo que más te impresionó y suscribirte para no perderte ninguna de nuestras narraciones históricas. Cada batalla, cada hazaña y cada superviviente merece ser recordado, y tu apoyo mantiene viva esta memoria histórica.